Hola Cáncer, ¿cómo andan mis cangrejitos lindos de colores? Besito, mi amor, gigante para ti que siempre te envío con mucho cariño y vamos con tu horóscopo semanal. Horóscopo que comprende ya esta tercera semana del mes de octubre 2023. Se nos está yendo de voladas el año. Bueno, pues vamos a ver todo lo que las cartas nos quieran revelar. Como siempre, mi amor, yo voy a estar aquí para comunicarte, decirte Cáncer que son lecturas generales. Recuerda, atrapa solo lo que sea para ti, lo que no libéralo al universo y recuerda también visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para esta semana, tercera semana de octubre, y te da la bienvenida con mucha alegría, como siempre, la bella Mary. Hola Cáncer, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu preciosa ballena Mary. Bueno, pues, mis cangrejitos amorosos, ¿cómo has estado, mi amor? Espero que muy bien. Espero que todo te esté saliendo bien, que te sientas bien de salud, con mucho ánimo para emprender esta nueva semana, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver lo que las cartas nos revelan. Vamos a ver cómo andan esas energías de mis cangrejitos. Comenzamos por aquí. 8C nos va a dar la información. Bueno, más allá del velo de la ilusión, fíjate. Viendo las cosas tal y como son, no a través de un velo. Te explico. Te voy a recrear esta imagen, ¿verdad? Tú ves ahí el rostro de una persona. A ver, te lo voy a acercar. Ves el rostro ahí de una persona, ¿verdad? Pero sin embargo esta persona tiene los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque lo estaba mirando todo con los ojos de su cara, ¿verdad? Lo estaba mirando todo a través de una mariposa amarilla que representa ese velo delante de los ojos de esa persona. Cuando tú miras las cosas, por ejemplo, te pones unos espejuelos de sol, ¿verdad? Y tienen un color el cristal. Tú lo ves todo de una manera, lo ves todo, pero de una manera distorsionada. Porque no lo ves con el color real que tienen las cosas a tu alrededor. Así funciona cuando nosotros tenemos un velo delante. Es decir, no vemos todo de una manera clara. Ahora, esta persona ha cerrado los ojos. Se dio cuenta que con sus ojos cerrados no lo estaba viendo del todo claro. ¿Y qué abrió? Su tercer ojo. ¿El ojo de qué? De la espiritualidad, que queda ubicado, ese sexto chakra, que queda ubicado en el centro de la frente. Lo está viendo todo ahora, pero con los ojos del alma. Lo está viendo todo desde la espiritualidad y lo está viendo todo de una manera mucho más clara, sin distorsión de ningún tipo. Esta es tu energía. Puede ser que tú hayas estado viviendo situaciones que quizás en algún momento tú dijiste, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Realmente me tocaba a mí vivir esta situación en mi vida? ¿Esto me tocaba por destino? ¿Qué cosa es esto? Y no podías llegar a la conclusión, ni siquiera a resolver quizás alguna situación creada en tu vida, ¿verdad? Alguna situación que de momento llegó y tú no sabías cómo resolverla. Ahora lo estás viendo todo con el tercer ojo de la espiritualidad, es decir, comprendiendo que las cosas que llegan a nuestra vida llegan con un propósito, que todo tiene un para qué, ni siquiera el por qué ya importa, sino para qué. ¿Para qué llegó esto a mi vida? Para darme aprendizaje, para fortalecerme, para que yo me despertara espiritualmente. Puede ser que algunos cáncer quizás estén viviendo una relación de amor donde quizás en algún momento te llegaste a preguntar, bueno, ¿a qué vino esta persona a mi vida? ¿Para qué llegó? Es decir, ¿por qué yo tengo que estar tolerando y soportando estas situaciones? Pero sin embargo a día de hoy te estás dando cuenta que te despertaste espiritualmente, quizás comenzaste a consumir tarot, a buscar herramientas espirituales, incrementaste tu fe, quizás antes no hacías rituales, ni siquiera oraciones, no conocías a los ángeles y a partir de ahora, bueno, pues sí, ya tu tercer ojo de la espiritualidad se abrió y por supuesto estás con un discernimiento espiritual y un entendimiento de la vida totalmente diferente. Esta energía es muy profunda y me lleva directamente a un despertar de tu alma, a que tú estás sintiendo cómo las cosas comienzan a avanzar y a prosperar para ti de una manera positiva y de una manera bonita. Fíjate que es todo muy espiritual. Esta carta habla de yo cierro los ojos de mi cara porque puede ser que yo esté viviendo cualquier cosa a mi alrededor, pero sin embargo voy a buscar
como dice el dicho, la quinta pata al gato, ¿verdad? Vamos a buscar el para qué y qué tengo que aprender de toda esta situación. Por supuesto, esto te fortalece y te lleva a un entendimiento de la vida totalmente diferente a como tú la estabas viendo anteriormente. Cambia incluso hasta tu perspectiva de cómo tú piensas y los conceptos que tenías antes de ese despertar espiritual. Bueno, una energía muy profunda, entendiéndolo todo en esta semana o a partir de esta semana. Esta es la carta de el juicio, ¿verdad? Es un arcano mayor. Así que viéndolo todo, ya más allá del velo de la ilusión, más allá de lo que mis ojos de mi cara me pueden, de la información que los ojos de mi cara me pueden dar. Vamos a ver, Cáncer, muy profunda tu energía, ¿eh? Estás en un despertar espiritual fuerte, profundo. Vamos a ver qué dice el tarot para esta semana. Tienes aquí comenzando el 6 de espadas, tienes también por aquí la carta de el caballero de espadas. Tienes la carta del colgado, exactamente, muy mental, ¿eh? La carta del as de espadas, más mental todavía, tenemos mucha espada aquí. Y la carta del loco, qué maravilla de lectura, me encanta. Tienes el 9 de copas como carta clave. Bueno, vamos a leer. Esto es una lectura muy bonita, Cáncer, muy bonita. Mira. Tienes muchas espadas aquí, lo que me llevan directamente a que Cáncer está muy mental. Cáncer, estás pensando mucho en tu vida, en sentido general. Y me está llevando a que estás llegando a conclusiones de tienes que hacer un cambio y un movimiento. Pero lo estás pensando todo minuciosamente, detalladamente, para que todo se te dé en tu vida. Quizás algunos Cánceres están planificando mudarse, o cambiar de empleo, o estás planificando emigrar incluso, o mudarte de casa o de ciudad. Pero aquí tú estás pensando hacer un movimiento con tu vida. Puede ser incluso que algunos Cáncer no necesariamente tengas que hacer un movimiento físico, para algunos sí, pero para otros puede ser un movimiento de energía. Y tú, por ejemplo, algunos están pensando, ¿por qué tengo que seguir yo con esta relación amorosa si no me hace feliz? ¿Por qué tengo que continuar con esta persona o por qué tengo que continuar con este amigo si realmente no me aporta nada que sirva, ¿verdad? Por lo menos a mi vida. Quizás para otra persona sea bueno, pero para mí ya no. ¿O por qué tengo que seguir tolerando que mi familia me drene mi energía o me drene mis recursos? Eso también habla de movimiento, es decir, yo no tengo que tolerar en mi vida lo que realmente yo sé que no está bien, ¿verdad? Eso es lo más importante y lo más trascendental. Mira, que sepas que estás planificándote hacer un cambio y lo estás pensando todo porque tú no quieres dañar quizás o afectar negativamente a las personas que tú amas, y eso está perfecto, ¿verdad? Lo estás planificando todo. Pero en esta semana vas a estar muy mental, ahora, muy mental. No siento que tomes acción con este movimiento que tú quieres hacer, no por esta semana. Quizás algunos Cáncer me digan, Tati, ya yo tomé la acción, no sé qué. Bueno, pues, ok, se lee para miles de personas, pero mayoritariamente siento con tanta espada, las espadas representan la mente en el tarot, que lo estás planificando. Estás planificando hacer tu próximo movimiento. Y por supuesto que le traiga bendición a las personas que tú amas y a tu vida también. Yo siento que estás ahí con pinzas, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer de esta manera, y eso está genial. Hay una planificación que Cáncer está haciendo para hacer un cambio, un movimiento en tu vida. Mira, tienes aquí un caballero de espadas, hay comunicaciones y buenas noticias que te llegan por esta semana. Puede ser que algunos Cáncer estén en medio de un contacto cero por cuenta de un triángulo amoroso. Iba a decir triángulo amoroso, no sé ni por qué iba a decir eso, pero bueno, ahí te lo dejo, ¿verdad? Ve adaptando la lectura. Pero un contacto cero, por la razón que sea. Y a partir de esta semana, en cualquier momento, porque este es el caballero más veloz del tarot, y por un impulso, esta persona va a estar comunicándose contigo. También algunos Cáncer que han estado esperando buenas noticias o una noticia X con respecto a una situación, te llega muy buena noticia. Y sorprendente, porque tú ni siquiera quizás para esta semana lo esperabas. O puede ser que el desenlace final de esa situación de la que tú estabas esperando noticias
no sea lo que tú estabas esperando y te alegre mucho. Es una noticia buena que sorprende, que te va a sorprender muchísimo. Mira, en esta semana vas a estar pensando, meditando, analizando, pero fíjate qué curioso, este es el arcano mayor del colgado. Este es el místico que se cuelga con la cabeza al revés porque no comprende lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué hablábamos de más allá de la ilusión? Exactamente, cerraste los ojos y lo estás viendo ahora todo de la perspectiva desde la espiritualidad. Y precisamente el colgado te dice lo mismo. En esta semana o a partir, porque es un arcano mayor, si nos da un lapsus de tiempo mucho mayor que los arcanos menores que nos hablan de inmediatez, vas a estar pensándote las cosas, pero desde otra perspectiva, analizando, vas a estar también muy meditativo, vas a estar meditando, vas a tener deseos de estar en silencio, te vas a tomar tu tiempo para pensar, vas a tener deseos de que no te estén molestando a una hora determinada del día o de la noche, puede ser incluso, para tú poder pensar, estás muy, muy mental. Pero yo siento que es que has caído en una, yo te diré, en una etapa de tu vida donde habían cosas que tú no entendías y ahora necesitas tiempo para reflexionar y para tomar a futuro decisiones trascendentales en tu vida. Eso es lo que yo estoy sintiendo aquí con Cáncer. Por eso estás tan mental, porque quieres hacer cambio, quieres hacer movimientos, ¿verdad? Incluso traslado físico para algunos de ustedes y necesitas tomarte tu tiempo para pensar bien las cosas y planificarlo todo. El colgado te lleva a eso, a un análisis desde otra perspectiva, desde otro panorama. Tienes aquí la carta de un as de espadas. Hay un nuevo comienzo, pero cortando pasado. Algunos Cáncer están en medio de liberarse definitivamente de un pasado, puede ser amoroso incluso. Y vas a estar cortando definitivamente con todo lo que tiene que ver con pasado, que quizás yo te diría, ha sido piedra de tropiezo en tu vida y no te han permitido avanzar como tú querías a día de hoy. Quizás esto ha sido como el obstáculo fundamental, un apego al pasado o estar pensando en alguien que ya se fue, salió de tu vida. Entonces, bueno, pues aquí viene el as de espadas y habla de, ok, hay un nuevo comienzo, pero Cáncer va a estar cortando con todo lo que tiene que ver con pasado. Cáncer, esto no le va a resonar a todos, pero solo para algunos Cáncer, el cortar definitivamente con pasado tiene que ver con darle un contacto cero a alguien. Eliminarlo de tus redes sociales o eliminarla de tus redes sociales, eliminar su contacto de tu teléfono, incluso bloquearlo, no quiero saber nada de ti. Y si me encuentro contigo en la calle me hago la idea de que tú no existes. Cortar definitivamente. Y es que esto tú no lo vas a hacer por venganza ni porque te voy a dar tu merecido para que tú reacciones. No, lo vas a hacer porque es que ya no quieres saber de pasado. Ya, se terminó para ti. Si tú me preguntas, cuando uno quiere cortar con el pasado, hay que hacerse esa cura de raspar y raspar la herida hasta que eche sangre. Y bueno, pues luego aplicar la medicina y va a sanar mucho más rápido que si tú sigues ahí y no limpias la herida, ¿verdad que sí? Las heridas hay que desinfectarlas, hay que limpiarlas definitivamente para que curen, para que sanen. Y eso pasa con las heridas del corazón. Uno tiene a veces que decir, hasta aquí, ya, no quiero saber más de esto, y elimino todo, incluso hasta fotos, recuerdos, todo lo que me huela a esa persona. Yo siento que aquí hay un grupo de Cáncer que están en medio de eso, de esa cura, que duele, ¿eh? Duele porque uno echa sangre y todo, duele, arde, y cuando te aplicas la medicina más te arde todavía. Pero al otro día eso amanece ya cicatrizando, ¿verdad que sí? Ya me dejarás en comentario. Mira, tienes aquí la carta del loco. ¿Para qué? Para un comienzo de cero. Yo siento que viene una nueva etapa para ti, un comienzo de cero. Para algunos Cáncer va a ser en soltería. Yo quiero estar soltera, yo no quiero un nuevo amor en mi vida, yo quiero quedarme soltero un tiempo hasta que esas heridas de mi pasado cicatricen, y eso está perfecto. Para otros Cáncer sí vas a estar conociendo a alguien nuevo y quizás te des la oportunidad de comenzar una nueva relación. Quizás esa herida
que necesita cicatrizar es una situación difícil con tu pareja, que la puedan estar solucionando, ¿verdad? Y puedan estar llegando a un acuerdo. Y bueno, pues vamos a comenzar una nueva etapa de la relación. Yo no tengo cartas aquí de ruptura para los cánceres que están en pareja y con personita especial, al contrario, de un comienzo de una nueva etapa donde ustedes van a estar muy bien el uno con el otro, dejando atrás situaciones difíciles del pasado en medio de su relación. Así que el loco también anuncia un nuevo comienzo en un trabajo o quizás haciendo una labor diferente. Si tú estás optando por una posición de liderazgo en tu centro de trabajo, pues lo vas a obtener, o abrir un negocio. Hay una nueva etapa para ti. Comienzo de cero. Tu carta clave, mi amor, vibra en amor, en cariño, en dulzura. El 9 de copas habla de mucha pasión, de mucho amor. Hay mucha gente que te quiere, Cáncer, mucha familia, muchos buenos amigos. Bueno, pues vibra en amor. Y lógicamente abre tu corazón al amor. No todas las personas que llegan a nuestra vida llegan a lastimarnos y a herirnos y a reírse de nosotros y a hacernos perder el tiempo. Para nada, hay mucha gente que te quiere y están ahí para ti. Así que vibra en amor. Esta es tu clave, para la semana. Que vibres en amor y que abras tu corazón a todo lo bonito y todo lo bueno que va a estar llegando a tu vida. Mucha información, Cáncer, ¿verdad? Un pedazo de lectura. A mí me ha encantado tu lectura, una lectura bien directa. Yo siento aquí un grupo de Cáncer que están en medio de bye bye al pasado y que venga lo nuevo, ¿verdad? Que venga lo nuevo. Bueno, vamos por aquí con los arcanos mayores. Vamos a ver qué arcano mayor va a estar rigiendo la semana de Cáncer y qué tiene que decirte, Lo más importante es el mensaje. Te vuelve a salir el loco. Por doble partida tienes el loco. Wow, me quedo así. Es una lectura en sincronía total desde la energía de 800 hasta aquí, ¿verdad? El loco te marca el nuevo comienzo, un comienzo de cero. Así que ábrete a esta nueva etapa. Te dice el loco, asume riesgos, no tengas miedo. El loco es el lanzado, el que se lanza, el que no mide consecuencias, el que pase lo que tenga que pasar y yo me lanzo. Y que pase lo que tenga que pasar. Pero voy a asumir riesgos, me voy a lanzar a una nueva etapa y un comienzo de cero en mi vida. Wow. Hay cosas que van a requerir de ti mucho valor, y un poco de eso. No me lo voy a estar pensando tanto y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, viene un cambio. Viene un cambio muy positivo para ti y lo estás proyectando tú mismo. Vamos a ver qué te dicen tus guías. Mira, tus guías te dicen: amarse a uno mismo es simplemente el feliz comienzo de una larga vida romántica. Exactamente. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos es una larga vida romántica. Nosotros somos las personas que nos vamos a acompañar siempre a nosotros mismos. No es otra persona, somos nosotros. Así que ámate, quiérete. Esto es amor propio, puro lo que te está diciendo tus guías espirituales. Eleva tu amor propio, quiérete, ámate. Ámate muchísimo, respétate a ti mismo, ¿verdad? Si las demás personas no lo hacen, no importa, hazlo tú. Eso es lo más importante, amarnos a nosotros mismos. Vamos con un ángel que te va a enviar un mensaje para esta semana. El ángel de la confianza, y te dice: no temas. Cuando tenemos confianza, todo cambia para bien. Confía en ti mismo, confía en la humanidad, confía en Dios, confía en el amor. Confía en Dios, confía en las personas que te aman, confía en el amor, confía, ¿verdad? Qué bonito, te dice que todo cambia. Cuando tenemos confianza, todo cambia. Wow. Vamos con los signos con los que vas a estar lidiando, Cáncer, en esta semana. Vamos allá. Mensajes preciosos han salido en tu lectura esta semana. Tienes aquí a Piscis, signo de agua. El loco es energía de Piscis y energía de Aries, signo de fuego. Ahí te dejo esos dos signos. Tienes a Leo, signo de fuego. Tienes también por aquí a Virgo, signo de tierra. Y tienes a Libra, signo de aire. En el fondo del mazo, Acuario, otro signo de aire. Besitos, Cáncer.
Déjame en comentarios qué te ha parecido. Un pedazo de lectura, ¿eh? Me va a encantar leerte. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. Y yo, como siempre, mi amor, con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Cáncer, tú lo sabes, mi amor. Que tengas una excelente semana, te deseamos. Merillo. Namaste. Bye, bye.